Este viernes se pone en marcha un plan de dinamización del comercio local en Mérida con la organización de actividades infantiles en 4 puntos de la ciudad, con el objetivo de que sus padres puedan realizar sus compras en los establecimientos. El restaurante Al Aire y la Casa del Patio ganan la primera edición de la Ruta de la Tapa Cofrade, que se ha celebrado esta pasada semana en la capital extremeña. La Junta de Extremadura destinará 106 millones de euros que recibirá del Gobierno central a ayudas para autónomos y empresas de sectores afectados por la pandemia, que hasta ahora no han sido incluidos en ningún decreto para favorecer la continuidad de su actividad. El Centro de Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvia y tormenta en Las Vegas del Guadiana desde las 8 de la tarde de este miércoles y hasta las 5 de la madrugada del jueves. Bienvenidos a esta edición del Picot, a la número 1193, en la que, como cada jornada, vamos a desgranar la actualidad de este día, de este miércoles 21 de abril, y después la pasaremos por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros de cabecera. Hoy comenzamos hablando de comercio porque el Ayuntamiento de Mérida pone en marcha un plan de dinamización del comercio local en el que se ofrecerán actividades lúdicas para los más pequeños con el objetivo de favorecer las compras en los establecimientos de la ciudad. Esta actividad se desarrollará los viernes 23 y 30 de abril de 5 de la tarde a 9 de la noche y el sábado 24 de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. Para ello se habilitarán 4 puntos en la Plaza de España, Plaza del Parador y Plaza de Santa María, en el que los niños podrán disfrutar de actividades, jugar y aprender gracias a los monitores que cuidarán de ellos mientras sus padres realizarán sus compras. En este caso lo que traemos es una dinamización en todo el centro de Mérida, en la zona comercial, para que los papás y las mamás puedan estar comprando mientras que los niños están aprendiendo y divirtiendo. Son 4 espacios permanentes: la Plaza del Parador, Santa María, la Plaza de España y la Puerta de la Villa. Lo hacemos como siempre, todo en colaboración con los distintos comerciantes. Y bueno, creemos que va a ser un impulso más a la dinamización de nuestro comercio. Vamos a organizar un sistema de tickets, digamos, para que junto con el ticket de compra haya un comprobante en el que tú, digamos, autorizas, esta persona está colaborando dentro de la campaña y por lo tanto los niños y las niñas pueden realizar las actividades. Y bueno, hicimos 2 monitores por cada 10 niños y bueno, hacemos también una rotación, el máximo del tiempo que se puede estar en cada taller, precisamente son 2 horas y tenemos una capacidad de coger a 50 niños a la vez. Dependiendo del resultado de esta actividad en estos días, el consistorio decidirá si ampliarlo al mes de mayo. Son 7.000 euros lo que vamos a gastar en la animación el ayuntamiento en función de cómo vaya el proyecto, que entendemos que va a ir genial. Financiará también 2 fines de semana más del mes de mayo, pero vamos a esperar también a ver cómo también se reacciona. También estamos dentro de la pandemia y bueno, vamos a probar. En este plan de dinamización colabora la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta, ofreciendo promociones y regalos a sus clientes. Nosotros tenemos aforo limitado por ahora y claro, y lo que hacemos con esto es que los niños estén bien cuidados, estén pasándolo bien y los padres comprando, que es lo que queremos. Contentísimos porque, como sabéis, estamos pasando una época malísima para el comercio y todo lo que sea dinamización y todo lo que sea que la gente salga a la calle con cuidado y con tranquilidad, pues todo viene bien para nosotros, claro. Este miércoles se han dado a conocer los premios de la primera edición de la Ruta de la Tapa Cofrade, que se ha celebrado en Mérida durante la Semana Santa y en la que han participado 9 establecimientos hosteleros. Las tapas presentadas, además de tener una magnífica presencia y mejor sabor, han sido bautizadas con nombres muy acordes a esta celebración religiosa. Por cierto, que esta ha sido la primera participación en una ruta como esta de los 2 ganadores. Los votos se han producido a través de nuestra app Rutapa y el ganador del primer premio ha sido el restaurante Al Aire, con la tapa Penitente al Aire, que ha conseguido un total de 240 votos, con un bacalao encima de la parmentier, pimientos del piquillo caramelizados y por último se hacía un cono de pasta filo. El segundo premio ha recaído en la Casa del Patio, con repápalo de Oriente del Santo Entierro,
con un total de 151 votos. Era un hummus de garbanzos con espinaca y, por último, un repápalo enharinado en maicena, frito y puesto sobre un hummus de lombarda y piparra. Amor ha destacado esta actividad como positiva, dadas las circunstancias de pandemia en la que se ha desarrollado. Los clientes que han participado con su votación entrarán en el sorteo de una comida o cena en uno de los establecimientos de la ruta. Para haber sido una primera ocasión y para haber sido en estos tiempos pandémicos, es muy positiva desde el Ayuntamiento de Mérida. Creo que, al igual que el Compartimos Templo ha sido maravilloso y ha tenido una acogida fantástica, la Ruta de la Tapa también serán partes de la programación de la Semana Santa en años consecutivos, aunque ya sí por fin podamos tener desfiles procesionales. La Junta de Extremadura estudia incluir a autónomos y empresas de sectores afectados por la pandemia y no contemplados en los decretos publicados hasta ahora para que sean beneficiarios de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central y que supondrá la llegada a nuestra región de 106 millones de euros. Con estos 106 millones de euros que van a venir del Gobierno de España, estamos hablando de un esfuerzo de más de 240 millones de euros que entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España hemos puesto a disposición para dar la mejor respuesta a los sectores de actividad más afectados por esta cruel pandemia. Por otra parte, en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Mérida se ha aprobado el nuevo decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento, consolidación y modernización del autoempleo en la región, dentro del Plan de Empleo Autónomo de Extremadura 2020-2023. Tenemos un desafío claro, un desafío por delante, que es recuperar los niveles de empleo previos a esta crisis sanitaria, y por eso se incrementa en 9,5 millones de euros la cuantía, con un total de 38 millones de euros. Hay una estimación de 6.900 personas a las que se pueden beneficiar y se establecen 4 líneas principales de subvención, como son las personas desempleadas que decidan optar a hacerse autónomos. La segunda línea, que son aquellos autónomos que deciden contratar a un familiar colaborador. Como novedad, una tercera línea que trata de que aquellos autónomos que han sido beneficiarios de la primera y de la segunda puedan modernizar su actividad. Y la cuarta línea, que también es novedad, para que aquellos trabajadores que por cuenta ajena quieran tener la iniciativa de emprender en el ámbito de autónomos, en este caso pueden hacerlo, cuestión que antes no era posible. En lo meteorológico, la jornada de este jueves comenzará como ha acabado en la del miércoles, con probabilidad de chubascos y tormenta. Y alerta amarilla por esta causa, queremos decir, en Las Vegas del Guadiana. Los termómetros experimentarán una ligera subida de las temperaturas con valores diurnos que superarán los 20 grados en nuestras comarcas. Tendremos cielo nuboso o cubierto con chubascos que pueden ser ocasionalmente fuertes y con tormenta, y que tienden a remitir a partir de la tarde a poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Las Vegas del Guadiana permanecerán en aviso amarillo por lluvia y tormenta desde las 12 de la noche a las 5 de la madrugada. Las temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las máximas. De esta manera tendremos 10 y 23 grados en Mérida y 11 y 21 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general. Dos de los fallecidos este mes con COVID en Extremadura eran personas mayores de 80 años que habían sido vacunados con las dosis de Pfizer o Moderna. Se trata, pues, de los dos primeros fallecidos del total de 694 que murieron con este virus desde que comenzó la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre. Este hecho tan llamativo a priori entra dentro del porcentaje de probabilidad de fallos de estos fármacos que se están administrando. Como se sabe, el porcentaje de inmunidad de estas dos propuestas vacunales están por encima del 90% de eficacia y cabe esta posibilidad de contagio. En términos estadísticos, desde que se inició el proceso de vacunación,
el 99,5% de los fallecidos no estaba vacunado frente al 0,4% que sí tenía al menos una dosis y el 0,28% que tenía las dos. Si tenemos en cuenta estos porcentajes y los comparamos con los resultados de vacunación de la gripe de otros años en la región, los primeros son bastante menores, ya que según los datos del SES, de los 33 fallecidos, por ejemplo, de gripe en la campaña 2018-2019, se habían vacunado 13, es decir, el 39,3%, una mortalidad muy superior a los fallecidos que habían sido vacunados de COVID. Por tanto, no hay ninguna voz de alarma que dar, ni tampoco argumentos válidos para los negacionistas, ya que fallecen muchas más personas sin vacunar que vacunadas. Buenas noches. Pues pasamos ahora por la picota, los temas de actualidad que nos deja esta jornada. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, entre la lluvia de primavera que no llega a forzar la máquina y la situación de la pandemia, que bueno, con claroscuros, pero bueno, parece que ya se ve un poco más un poco la luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que sí. Esperemos que sea así. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues ahí andamos. Viendo la caída libre que está teniendo la economía, viendo cómo este gobierno social comunista pues acaba de recibir una bofetada de Europa porque ha querido escayolar e inmovilizar todavía más al Poder Judicial. Él sigue empeñado en que haya solamente un gobierno con funciones legislativas y funciones judiciales, es decir, partido único y todo a lo venezolano. Parece ser que seguimos en Europa. Por ahora. Bueno, vamos a tratar de los temas, como decimos, que nos deja esta jornada. En primer lugar, vamos a analizar una noticia que en principio puede ser o puede en un momento determinado confundir, ¿no? Y es que ha habido 2 fallecidos en Extremadura que estaban vacunados con las 2 dosis de Pfizer o de Moderna, no se ha especificado con cuál de las 2. En cualquier caso, son 2 personas mayores de 80 años que han contraído el virus después de haber sido inoculados con esta vacuna. Pero hay que tener claro que la eficacia de estas vacunas están por encima del 90%, pero hay un porcentaje en el que no es eficaz. Mala suerte que le haya tocado a estas 2 personas que se han contagiado y por tanto han fallecido con coronavirus, que no de esta causa. Y para ello pues nos servimos de otro tipo de enfermedad similar, como puede ser la gripe, y de la campaña, por ejemplo, del año 2018-2019, en la que de los 33 fallecidos en Extremadura por gripe, por ejemplo, en ese año, 13 estaban vacunados de gripe. Es decir, la vacuna por ahora, o las vacunas, mejor dicho, de la COVID-19 tienen mucha más eficacia que incluso la que nos ponemos con toda normalidad en la gripe en todos los otoños. Antonio. Sí, en este sentido está bien que hagas esa apreciación respecto de los pasajes de la gripe, llamémosle convencional, porque efectivamente los fallecimientos han sido en proporciones muchísimo más elevadas, por razones de distinto tipo, pero de tipo colaterales, de lo que sea. Pero es verdad que en este caso hay que plantear seriamente el valor de la vacunación como factor en el cálculo de probabilidades infinitamente superior al cálculo de los posibles problemas. ¿Por qué? Pues porque hay que partir de una presunción clara, de una cuestión clara, perdón, no de una presunción, de una evidencia clara. Esto nos ha cuidado a todos desarbolados. Ha sido algo absolutamente inesperado. La vacuna se ha implementado en poco tiempo. Y es más el problema de la confianza en ese elemento de control que es la vacuna, que a posibles incidencias que pueda tener respecto de circunstancias concretas, que en el caso específico que has planteado de la gripe convencional generalmente ha producido bastantes más muertos que esta vacuna, en la que evidentemente en el tiempo corto se han puesto mucha fuerza en conseguir, y dinero por supuesto,
en conseguir una eficacia que creo yo que en los porcentajes está claro. Y hay que animar en ese sentido a la población que vaya a vacunarse en la medida que se vayan teniendo disponibilidad de dosis para que se cree esa inmunidad de rebaño, sabiendo por otra parte que a pesar de las discusiones y de las críticas que pueda haber, a pesar de todo, en el juego de la Unión Europea, lo se ha dicho aquí también en este espacio, la unión, la incorporación, el pertenecer a Europa ha solventado bastantes cosas. Mañana será la Sputnik, será la española, será porque lógicamente este tema se va a normalizar, pero hay que ganarle tiempo al tiempo porque entramos en situaciones y en circunstancias muy complicadas. En resumen, mensaje de confianza plena en la vacunación como elemento convencional en la historia, no es de este pasaje, independientemente de cuál sea el origen, de dónde venga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que menos importa ahora, el tiempo dirá cuál es el problema, pero la vacuna es una solución, lo ha sido históricamente, y esa es la alternativa que tenemos. Por lo tanto, hay que ir con toda la fe, incluso aunque haya esos riesgos que son respecto de otros procesos más convencionales, han sido infinitamente más bajos. En ese sentido, repito, hay que ir obsesivamente a la vacunación y a ganar esa inmunidad de rebaño, llegar a ese 70% que lo puede más o menos permitir y tener ilusión y tener esperanza, no hay más. Es así. Domingo, sobre este hecho. Es que está todo relacionado. Si nos ponemos hace un año estábamos todos, la sociedad española, la europea, si se me apura la mundial, sencillamente acongojada, llena de zozobra, con miedo, no sabíamos qué pasaba, qué no pasaba. A todo eso se le une un gobierno que se ha aprovechado de esa situación para imponerse en el poder en contra de muchos principios democráticos y, por supuesto, en contra de derechos fundamentales establecidos por las Naciones Unidas, por la Constitución de la nación española. Ha sido un gobierno opaco, un gobierno en el que nos sigue mintiendo, a lo largo de todo este tiempo se nos ha mentido, en el que ha faltado claridad, en el que ha faltado información, en el que ha faltado y sigue faltando transparencia, en el que al principio la mascarilla era una tontería ponérsela, después obligatoria, te multan si no vas con ella, se ha creado prácticamente un estado parapolicial, se han deteriorado y no se han respetado derechos fundamentales. Hemos visto cómo la policía ha entrado en domicilios sin orden judicial y sin que se estuviese cometiendo ningún flagrante delito dentro, y aquí no pasa nada, es una sociedad totalmente anestesiada, asustada. ¿Por qué? Porque no ha habido transparencia, aquí no se ha dicho la verdad, ni se sigue diciendo la verdad. Aquí parece que la única enfermedad existente es la del virus chino, parece. Todos los días nos dan el parte de guerra. Estamos en una situación de confinamiento, de toque de queda, de arresto domiciliario y el parte de guerra diario. Tantos muertos. ¿Alguna vez se nos ha dicho en los últimos 5 años el número de suicidios que hay? ¿O el número de españoles que por provincia, por ciudades, mueren por infarto o por los desgraciadamente existentes tipos de cánceres, o por ictus, o por embolias, o por leucemia, o por gripe, habiendo como había gripe y saturaban los hospitales también? Esto se ha utilizado con el mal llamado nuevo orden mundial, que es la vieja masonería actualizada al tope, que nos está queriendo imponer todo. Y Europa, que efectivamente, como bien dice el alcalde Antonio, menos mal que estamos en Europa, pero Europa se ha equivocado mucho, ¿eh? Cuidado, Europa se ha equivocado mucho. Y termino esta primera intervención con lo que es conocido por todos, porque como aquí se manipula el lenguaje y se prostituye el lenguaje, ahora le llaman efectos adversos. Toda la vida son efectos secundarios que pueda tener cualquier medicina. La aspirina tiene efectos secundarios. El porcentaje en el tema de las vacunas no alcanza los efectos secundarios adversos. Lo que está ocurriendo, que por cierto, ni tan siquiera como suposición el hecho de tener 80 años significa que se tenga más derecho a morir que un joven.
Hay que defender la salud de una persona de 80 años, aun cuando aquí el derecho a la vida no existe. Tenemos 2 asesinatos legales, el del aborto y el de la eutanasia, aprobados por el Congreso de los Diputados y las Cortes Generales. Es una sociedad suicida y asesina, la que hemos creado, la que tenemos. Pero ahora mismo los efectos secundarios de estas vacunas es menor que el efecto de la píldora abortiva del día después. Eso no se dice. Eso no se dice. Es decir, ¿por qué? Pues porque ahora mismo los que salen en televisión y los que tienen copadas las televisiones en los grandes medios de comunicación social, que como ya he dicho muchas veces, conocen y muy bien la ley de arrendamientos y el sistema de alquileres, pues efectivamente aquí el que sale es el impresentable de Simón, que se ha convertido en un payaso nacional, con el visto bueno y el auspicio de don Pedro Sánchez, naturalmente. Ahora, por cierto, ayer conocimos también que la Agencia del Medicamento Europea, la EMA en inglés, que son sus iniciales, pues respalda también la vacuna de Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson americana, que además es de una sola dosis. Hay en teoría y hasta final de mayo creo que son 5 millones de dosis las que va a recibir España. Precisamente esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud se ha decidido el poder volver a administrar esta vacuna, que en principio no se ha llegado a poner porque han venido las dosis. Tenemos algo más de 140.000 en los depósitos sanitarios de nuestro país, pero no se llegaron a poner precisamente por esos 6 trombos que habían aparecido en Estados Unidos. Por tanto, respaldo a la vacuna de Janssen. Esperemos que con esta vacuna, que al ser unidosis pueda de una manera más eficaz acelerarse el calendario de vacunación. ¿Alguna cosilla más sobre este tema? Antonio. Reinsistir en el planteamiento que he hecho antes, de la absoluta confianza en el sistema vacunatorio, y no voy a entrar en consideraciones con lo que ha dicho, por todo mi respeto, Domingo, pero yo creo que Sánchez no es el problema de todo. El problema este es mucho más complejo. Y yo creo que todo el mundo lo ha cogido sin saber qué pasaba. Y la realidad en este momento, a pesar de todo, porque yo creo que aquí incluso en Extremadura ahora mismo se está yendo muy bien en vacunación, en España en general se está yendo bien en vacunación, es que hay países como en África que no se ha vacunado prácticamente nadie. En fin, eso es un problema. Más hay que jugar en el futuro de cara a eliminar las patentes, los derechos comerciales, universalizar esa vacuna que sea del dominio público, como ocurrió históricamente con otras, entre ellas no sé si la de la viruela, la de la polio, investigadores que, conscientes del tema al que se enfrentaban, fueron filantrópicos, valga la expresión, para que la posesión de ese derecho, de esa patente, de esa marca comercial, de ese registro comercial, fuera esto del común. Y en ese sentido es donde hay que... Luego, seguramente hablaremos esta noche también de los aspectos referidos al tema económico, al tema... En fin, supongo que hablaremos más pero sí, realmente lo que hay que tener es una gran confianza en el tema y saber que posiblemente, si pudiéramos rebobinar, pues muchas cosas se modificarían. Por ejemplo, las inversiones en investigación, otras cuestiones. Pero el ejercer una salud de entidad pública... no esa obsesión que ha pasado en comunidades como Madrid de la privatización a ultranza o las ventas a fondos buitres de los grandes parques de viviendas sociales. Ahora hablaremos de Madrid. Esos temas que son realmente los que definen la política redistribuidora y en este caso concreto el derecho global a la salud. Domingo. Que Sánchez, en lo que se refiere a la nación española, ha ayudado mucho a que los resultados y lo que ha perjudicado esto a los españoles y el número de muertes sea muy superior al que debiera haber sido, es evidente. Su sanchidad, este presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez Largo también Macron, ¿no? Pedro y Bolsonaro también, ¿no? Pedro Sánchez Largo y Trump, Caballero y Trump también. Pedro Sánchez se va a cambiar el apellido y se va a poner de segundo apellido Largo Caballero, amante de la guerra civil. Entonces, este señor nos dijo el verano pasado, va a hacer un año ya, que el virus había sido superado por él y que ya rápidamente no había ningún problema. Nos lo dijo el verano pasado.
lo dijo, digo yo, y también se negaba, y ahora parece ser que está muy bien, y empezaron a hacerlo en Madrid, empezaron a pedirlo en Madrid, y dijeron que naturalmente lo había pedido alguien que no era comunista, y evidentemente alguien que no sea comunista o socialista no tiene ninguna buena idea. Las únicas buenas ideas son las que vienen de Venezuela y de Cuba. Claro, la vacunación masiva, pero sí que es de cajón, y el control de los aeropuertos, y ahora ya entonces se va a permitir que las mutuas, las clínicas privadas, las empresas de más de 50 habitantes... ¿Pero por qué crees tú que yo defiendo a Venezuela o a Cuba? No, sí, claro. Pero si yo no estoy... Pero, Domingo, alcalde, no generalicemos. Alcalde, que yo no hablo de ti. Vamos a poner el juego, en el juego vamos a poner metodología. Alcalde. Idea fuerza. Alcalde, que yo estoy hablando de Pedro Sánchez, no de ti. Bueno. De una gestión nacional que nos repercute, eso sí, a ti. Pero a mí me gustaría hablar esta noche de otras cosas. Naturalmente. Domingo. Yo solamente voy a decir que ya por fin, a lo mejor, se va a poder vacunar uno en una farmacia, se va a poder vacunar uno las grandes empresas, las mutuas, en un hospital privado. ¿Sí? Que lo privado hace mucho y bueno. Igual que lo público es necesario, pero no solo lo público, porque solo lo público, ahí tenemos los resultados de cuando solo lo público no funciona, solo está lo público, pues no funciona. Tiene que haber lo que se llama la complementariedad, que no existe. Vale, bueno, pues vamos a entrar ya en campaña, nunca mejor dicho, porque el domingo arrancó la campaña electoral en Madrid, las elecciones a la Asamblea de Madrid, y bueno, en principio, y según lo que ha pasado en estos últimos días, ¿qué os parece cómo se está desarrollando? Domingo, venga, empezamos por ti, con la política. Bueno, pues tengo que volver a Pedro Sánchez Largo Caballero, sobrino directo de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el primero que nos consiguió llevar a la ruina. Hombre, es que realmente por el Partido Socialista no se presenta este señor... Ángel Gabilondo. Eso, el hermano del periodista, ¿no? Sí. Se presenta realmente Sánchez, el que está haciendo la campaña, es el que está haciendo realmente la campaña. Y se lo está tomando como algo cuasi personal. Madrid realmente es un ejemplo. Hoy por hoy es un ejemplo. Un ejemplo donde a nivel nacional hay más libertad, a nivel nacional lo público y lo privado se complementan, hay una complementariedad. Es una zona donde no lo estarán haciendo tan mal cuando tantas empresas de la región catalana se han venido como consecuencia del perenne golpe de Estado que tenemos desde hace 3 años en Cataluña, en la región catalana. Y hay otro dato también, Es el enemigo a batir por quien no cree en la Constitución, por quien defiende a ETA y por quien defiende también la no unidad de la nación española. Ahí está. Y termino con esta pequeña cuestión, mi querido director. Y es que ahora en Madrid, que es donde más bajos están los impuestos, es donde más se recauda. El experimento ese de que haya menos impuestos y se recauda más, Madrid es el ejemplo. Y sin embargo, a costa de la mal llamada armonización fiscal, que dicen que tiene que estar armonizado, y rompiendo el principio básico del sistema autonómico constitucional, ahora lo que quieren es decir, hay que armonizar los impuestos. Es decir, nos van a pegar una clavada a nivel nacional espectacular, empezando por Madrid. Desde luego, el que crea en la libertad tendrá que votar en Madrid, tendrá que votar o a Partido Popular o a Vox, porque votar socialismo hoy por hoy en Madrid es votar, como a nivel nacional, es votar comunismo y ausencia de libertades. No digo ya, votar ciudadano es simplemente coger el voto y tirarlo directamente a la papelera. Antonio, a mí sobre la campaña. Me gustaría hacer una reflexión serena correspondiéndolo con otros planteamientos que están pasando en el mundo. En primer lugar, hay una realidad incuestionable, y es que las encuestas a nivel Estado, a nivel nacional, a nivel España, dan una diferencia brutal en favor de Pedro Sánchez, tan vituperado y tan criminalizado, como objetivo concreto de esta mujer, que ordinariamente dice cosas tan impresentables, tan indecentes, como decir, que eres ladrón, que todo. En fin, es una falta de fair play, de elegancia política que da vergüenza, lo cual la integra claramente en un populismo trasnochado,
buscando un enemigo, que en este caso es Pedro Sánchez, y punto. Ni ha tenido presupuesto, ni ha tenido idea fuerza, ni hay nada que la distinga en su comportamiento hacia afuera de imagen política. Viva los bares, viva la bajada de impuestos para Madrid, el resto que se joda, porque Madrid manda. Paréntesis, debe tener mucho cuidado con los discursos de esta mujer respecto del resto del país. Lo dije aquí, Madrid es una pequeña proporción de España. Su espacio fuera de Madrid, a ver qué dice Almeida, es bastante más pequeño, son pueblos grandes, que antes no eran nada, Getafe, Leganés, Alcalá de Henares no eran prácticamente nada, ninguno. Y claro, eso incomoda. Y hay que hacer un discurso, Madrid tiene que tener siempre una vocación integradora, no destructora. Y menos desde ese punto de vista que yo planteo, de falta de elegancia, de compostura en el discurso, de insulto fácil. Creo que esa apreciación parece que recuerda un poco a la vuelta de Fernando VII, el felón, el impresentable, el indecente, el deseado antes y luego el felón de Fernando VII, al que le desengancharon, el pueblo le desenganchó los caballos de la carroza que lo traía del puerto de Santa María, del sur, al entrar en Madrid, y se agarró a los brazos de la carroza diciendo ¡vivan las caenas! En fin, hay que tener un poco cuidado con esos temas porque a veces uno no sabe a qué vamos. Y es curioso, y digo esto por una cuestión, en este momento John Biden está abogando a sacar un discurso y una praxis que inventó John Maynard Keynes, el keynesismo. Curiosamente, enemigo visceral desde el grupo Bloomsbury, con Virginia Woolf, con Dora Carrington, con Gerald Brennan, enemigo visceral de Carlos Marx, porque salvó al capitalismo de rostro humano, el tiempo, le salvó del desastre después de la Segunda Guerra Mundial. John Maynard Keynes, nacido en Cambridge y muerto en Sussex, me parece. Un hombre excepcional. Por cierto, hoy se cumple 75 años de la muerte de John Maynard Keynes. Murió el 21 de abril del 46. 46, sí. Entonces, quiero decir que la gente que siguió esa línea, como fue Franklin Delano Roosevelt, el presidente norteamericano, haciendo prevalecer el Estado, lo público, en gran medida en aquel momento, como tabla de salvación a la tragedia que tuvo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la misma tragedia que tiene ahora, Pues curiosamente, John Biden va a seguir las mismas directrices que marcó Franklin Delano Roosevelt por el economista John Maynard Keynes, el keynesismo. La misma. Es decir, que jugar en Madrid a bajar los impuestos, no señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Madrid hay que pagar menos impuestos que en Badajoz? ¿Por qué? Porque tenga otros parámetros, y menos ahora. Ahora hay que hablar seriamente del valor de la fiscalidad. El que tenga que más pague. ¿Para qué? Para propiciar una gran redistribución. Y estoy hablando de una persona como Keynes, que propició el rearme, la sociedad del bienestar, desde una estructura de economía liberal, No estoy defendiendo ninguna posición de estatalista soviética, ni remotamente. Me considero un reformista, más en la línea de Fernando de los Ríos que de otros. Pero creo que este tema es muy importante porque la fiscalidad es un valor fuera de lugar obligado para rearmar la estructura de la sociedad, la redistribución. Y hay que tener ese valor de plantearlo. En este momento, luego ya veremos, porque igual que hizo Franklin Delano Roosevelt, presas en el río Tennessee, cortó la exportación de maíz para que la gente comiera, porque los ricos seguían exportando maíz a Europa y al mundo, y los americanos se morían de hambre en la cola. Basta ver las películas o los argumentos de los distintos escritores de la generación perdida, de Steinbeck. Domingo, ya poco tiempo, Sí, muy rápidamente. Me tienes que dar 30 segundos para quien corresponda. Si las consecuencias de mantener abiertos los negocios, bares entre ellos, la hostelería, y mantenerlos cerrados a cal y canto, las consecuencias como consecuencia del virus chino son las mismas en resultados sanitarios, si las consecuencias son las mismas, yo quiero que estén abiertos. Es lo que ha hecho Madrid. Madrid no está en la ruina total, a pesar de Pedro Sánchez y a pesar del PSOE, porque en su sistema autonómico, esa autonomía ha dicho, nosotros esto podemos decidirlo y lo decidimos. Y los resultados sanitarios no son peores que, por ejemplo,
en cualquier región de la nación española. Esa es la realidad, le guste o no guste. Hay algo que está claro. Ya desde el año 80 para acá, la izquierda, intelectual e ideológicamente y de manera cultural también, se ha impuesto hasta el punto que en esta nación nadie puede decir que es de derechas. Si yo digo que soy de derecha, inmediatamente se me hubiera catalogado, se me identificaba como sinónimo de franquista. Y ya está saliendo una nueva generación de políticos, concretamente los de Vox, y también el PP de Ayuso, de Cayetana Álvarez de Toledo, no el maricomplejines de Pablo Casado, y otros tantos, que los hay también y muchos en esta región, que no les importa decir que no son de izquierda y que son de derecha, y que desde luego no se arredran, igual que está haciendo Vox, a quien le están tirando adoquines. O sea, es que es increíble y no pasa nada, se está viendo bien eso. O sea, es que se les está tratando a los de Vox como trataron los nazis o los comunistas a los judíos, exactamente igual. En cuanto a los impuestos, hombre, si hay autonomía, lo que no puede irse es contra el derecho de propiedad. El impuesto de sucesiones, cada autonomía lo puede regular como le parezca oportuno, los tipos. Lo que no puede ser es que los propietarios de un pisito donde uno vive esté pagando en donde vive más de un mes de IBI, que significa que está pagando su propio arrendamiento sobre lo que es propietario. Y hombre, lo que no se puede es permitir ni defender el sistema de ocupas legalmente a los que no se les puede hacer nada. Eso es lo que está haciendo este gobierno y eso es lo que está haciendo este PSOE, que ahora mismo este PSOE es socialismo de comunismo. Exactamente sinónimo. Entonces, no hay que confundirlo. Perdóname, eso no, sí, hay un problema en Madrid más grave, históricamente, que es la venta de viviendas, de grandes parques de vivienda a fondos buitres. Y eso es un problema porque hay que hacer viviendas públicas, lo ha dicho el PSOE en el gobierno. Otra cosa serán los socios del PSOE, que puedan tener sus ideas propias y quieran ponerlas en práctica. Eso no es el PSOE. Eso, Domingo Hidalgo, no es el PSOE. Yo estoy refiriéndome a una cuestión que como base de discurso en la que se apoya como base de discurso Ayuso, la bajada de impuestos. Eso es una indecencia. Porque así no resolvió. Porque hoy John Biden, de un país ultracapitalista, está planteando precisamente eso, la vía keynesiana, la vía de Roosevelt para salvar el país. ¿Pero cómo? Pues subiendo impuestos a quien más puede. El impuesto de sociedades. Yo no estoy hablando de qué impuesto. A lo mejor hay que subir el IVA, a lo mejor hay que el impuesto de sociedades, los impuestos de las grandes operadoras internacionales, mundiales como Amazon, que por cierto me parece que se viene a Badajoz con un absoluto despropósito desde mi punto de vista. Como idolatrar a un elemento de ese tipo, valga el paréntesis. Pero Biden va a aplicar ese tema, como aplicaron en su momento Roosevelt. ¿Quién perdió las elecciones por no aplicarlo? Pues curiosamente el que había en la guerra en Inglaterra. Churchill lo ganó Clemente Attlee, el laborista. Pero ahora no hay otro remedio y ese discurso no me vale a mí. A mí personalmente no me vale como observador, digamos, neutral, impasible, tal, aunque para tener una posición más de izquierda, lógicamente, como hombre de centro izquierda, claro. Pero yo creo que aquí el ejemplo lo está dando Biden, que reclama la subida impositiva, los impuestos, para dotar a lo público, a la sanidad, a los sistemas de derechos laborales, a las industrias, de recursos públicos. Claro, tú mismo lo has dicho al principio, ¿qué incompatibilidad hay en eso? Si se ha puesto en práctica en España en otros momentos, con el INE y otras historias. Y con Don Miguel I, en muchos momentos, en la República, en la dictadura, en democracia. Y quiero decir que eso es una cuestión que no conviene perder de vista. Que el discurso de Ayuso sea bajar impuestos para unas elecciones, me parece una vergüenza. Venga, oye, tenemos que acabar. 30 segundos o menos 30, para a quien corresponda. Mérida sigue muy a oscuras, no ya en lo político, sino también en lo que es la luz de las farolas. Insisto, que se pongan los puntos de luz dirigidos a por donde van los peatones, no los coches. Se están poniendo en algunos sitios puntos de luz a que van a los coches, a los peatones en la zona media de las farolas. Puntos de luz que se nota claramente que son de segunda mano. Son insuficientes.
hay que poner más. Que son de segunda mano porque se ve que son reutilizados, son de segunda mano, que son, oye, que me parece muy bien, aquí hay que aprovechar todo. Eso le honra, ¿lo ve? Ahí voy a felicitar, en este caso, a Antonio Rodríguez Osuna, pero que no se quede en poner 3 puntos de luz, que hay muchas zonas de Mérida, muchísimas, casi todas, que los puntos de luz están dirigidos a las calzadas, pero en la zona de los coches, no en los acerados. Los acerados, sí. Después, hay muchas baldosas sueltas, y eso va a provocar más de un accidente. Y termino con lo de siempre. Perros con correa, que no puede ser que vayan sueltos. Antonio Rodríguez Osuna, tienes que controlar eso y dar las instrucciones precisas, porque si no, esto es una jungla. Y tú serás responsable, Antonio Rodríguez Osuna. Domingo. Yo, a quien corresponda, al hilo de lo que he dicho antes de la posición keynesiana, la arqueología también es un elemento público, que requiere inversiones públicas. La arqueología meritense no es un problema de Mérida ni de Extremadura, es un problema de Estado y del mundo. Y en consecuencia no se pueden quedar, lo digo con todas las consecuencias y con toda la solemnidad, no se pueden quedar bajo hormigones restos arqueológicos de gran envergadura, sea en la calle Parejo, o sea en la calle Pedro María Plano, o sea en la estación con el aparcamiento que han hecho ahí. Los restos arqueológicos de Mérida son de interés y de titularidad universal. Y en consecuencia el Estado en primera instancia debe poner pie en pared y que los restos no queden oscuros debajo de un hormigón maltratado. Bastante hicimos lo que pudimos en aquel momento con una propiedad brutal a la que no podíamos entrar, que fue Morería. Pero Morería sí se trató bien. Morería tiene altura suficiente y ahí se puede hacer una crista museable cuando se quiera, comunicada con la Alcazaba. Pero los restos de Pedro María Plano que han enterrado en la calle, los restos de la estación, el túmulo de Gasón o los restos de Parejo tienen que estar, porque están al lado del foro, tienen que estar a flor de aire a la contemplación pública y regenerados como se hicieron en el foro de Sagasta. Eso es una obligación. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más, nos hemos pasado del que teníamos establecido para esta picota. Gracias a Domingo Hidalgo por tu análisis y tu opinión, gracias a Antonio Vélez por tu opinión también y tu análisis. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en las redes sociales de esta casa, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y en la página web televisionextremeña.com. Le emplazamos a la nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, aquí en la TDT. Si no han sintonizado todavía el canal 48, háganlo en sus domicilios y también en esas plataformas digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.